En la órbita de la teoría del delito, la primera de las características que debe reunir una acción para ser considerada delictiva es la tipicidad. Es decir, debemos encontrarnos frente a una acción típica para poder afirmar la existencia de un delito. Primero, debemos verificar la existencia de una acción y para ello haremos un análisis negativo por vía de exclusión. Es preciso determinar que en el caso concreto no estemos ante ninguna causal de exclusión de la conducta, que son la fuerza física irresistible, los actos reflejos y los estados de inconsciencia absoluta. Una vez que afirmamos la presencia de una acción, es decir, una vez que concluimos que no se presentan en el caso ninguna de las causales que eliminan la presencia de una acción, de una conducta, estaremos en condiciones de avanzar a la siguiente categoría de análisis de la teoría del delito, que es la tipicidad. La tipicidad como tal consiste en la característica que tiene una conducta determinada de poder ser encuadrada en un tipo penal. Este juicio de tipicidad es el resultado de una operación mental llevada a cabo por el intérprete. Esta operación mental tiene el nombre de subsunción típica. Es decir, verificamos que una acción reúna todos los elementos característicos de un tipo penal, que serán diferentes, por supuesto, respecto de cada uno de los tipos penales. Los elementos del tipo penal de homicidio van a diferir respecto de los elementos del tipo penal de la estafa, porque son tipos penales muy diversos entre sí. Entonces, para afirmar que una conducta es típica, debemos verificar que esa conducta reúna todos los elementos de un determinado tipo penal. Si la respuesta es afirmativa, es decir, si luego de analizar el caso llegamos a la conclusión de que la acción reúne todos los elementos de un tipo penal, llegaremos a la conclusión de que esa acción es típica, subsumible en un tipo penal determinado. Por el contrario, si luego del análisis vemos que esa conducta no reúne todos los elementos del tipo penal, debemos concluir en que esa acción es atípica, es decir, no reúne todos los elementos exigidos por el tipo penal para la tipicidad. Ahora, dijimos que la tipicidad es la característica que tiene una conducta de poder ser encuadrada en un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? El tipo penal es la descripción abstracta que hace el legislador de la conducta prohibida por la norma. Dentro de cada tipo penal encontramos una norma de prohibición. Por ejemplo, en el tipo penal de homicidio del artículo 79, el que matare a otro, que es la conducta prohibida, la norma que vive dentro del tipo penal es no matarás, está prohibido matar. Entonces, en el tipo penal encontramos una descripción que hace el legislador de la conducta que está prohibida por la norma que vive dentro del tipo. Es decir, la norma que vive dentro del tipo penal de homicidio es no matarás, y para contravenir a esa norma hay que llevar a cabo determinados elementos, que son los que están descritos por el tipo penal. Entonces, el tipo penal es una herramienta descriptiva de la que hace uso el legislador para caracterizar a una conducta determinada. Está compuesto por aquellos elementos que hacen a la materia de prohibición, es decir, lo que está prohibido. Concretamente, en el tipo penal enumeramos una serie de elementos que caracterizan a un comportamiento como contrario a la norma. Y un hecho va a ser típico si reúne estos elementos, si se subsume en un tipo penal. Ahora, el juicio de adecuación típica o de subsunción típica consiste en la descomposición de cada uno de los elementos que componen el tipo penal. Es decir, ya vamos a ver que los tipos penales se van descomponiendo en unidades de análisis más sencillas para su mejor comprensión. Y por supuesto, estos elementos van a diferir respecto del delito que se trate. Entonces vamos a descomponer el tipo penal en elementos más sencillos para poder estudiarlos. Entonces, cuando hacemos ese juicio de adecuación típica o de subsunción típica, vamos verificando que la conducta reúna cada uno de esos elementos. En conclusión, el tipo penal es el conjunto de elementos que caracterizan a un comportamiento como contrario a la norma de prohibición. El tipo penal tiene esencialmente dos acepciones: la acepción del tipo penal como tipo garantía y el tipo como tipo sistemático. El tipo garantía contiene la totalidad de los presupuestos
que condicionan la aplicación de una pena. Es decir, el tipo de garantía comprende a todas las exigencias de los principios constitucionales aplicables al derecho penal, las exigencias del principio de legalidad, que se trate de una ley escrita, de una ley previa al hecho, que describa la conducta sin vaguedades, sin ambigüedades, que sea una conducta clara, que sea clara la descripción de esa conducta, y que además el juez la interprete en forma estricta. El principio de lesividad, que describa una conducta efectivamente lesiva de terceros, de bienes jurídicos de terceros, y también, por supuesto, el principio de culpabilidad, de responsabilidad por el hecho, y no por las características personales del autor, que la pena no trascienda a terceros inocentes, entre demás exigencias de los principios constitucionales. Entonces, el tipo de garantía contiene a todos los presupuestos que se exigen para la imposición de una pena determinada. Ahora, el tipo sistemático se limita a aquellos elementos que hacen a la materia de prohibición. La acepción de tipo sistemático es verdaderamente el tipo penal en sentido estricto, también denominado tipo del error, porque son los elementos que deben ser conocidos por el autor, son los elementos que deben estar abarcados por el dolo del autor. Y si hubiere un error sobre esos elementos, entonces no estaremos ante una conducta dolosa. Entonces, el tipo sistemático entiende que solamente dentro del texto de la ley únicamente forman parte del tipo sistemático aquellos elementos que describen a la conducta prohibida por la norma. Solamente lo que hace a la materia de prohibición es lo que compone el tipo sistemático, a diferencia del tipo de garantía, que es mucho más amplio, que tiene una acepción mucho más amplia. El tipo sistemático se va a limitar únicamente a aquellos elementos que formen parte de la materia de prohibición. ¿Por qué? Porque no todo lo que está expresamente en el texto forma parte del tipo penal. Lo cierto es que hay determinados supuestos en los cuales el texto legal hace determinadas referencias, pero no todo lo que está en el texto del artículo forma parte del tipo penal. Solamente aquellos elementos que sumen algo o que agreguen algo a la materia de prohibición. Así como también hay determinados tipos penales en los cuales no hay expresiones que están escritas, es decir, hay expresiones no escritas, que deben ser agregados al contenido del tipo penal. Esas expresiones deben ser agregadas al tipo penal, y esta agregación surge de la interpretación armónica del tipo penal. Vamos a ver en qué consiste esta cuestión. Por ejemplo, en el artículo 85, inciso segundo del Código Penal, donde se tipifica el delito de aborto con consentimiento de la persona gestante, en los siguientes términos: el que causare un aborto será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año si obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaron los supuestos previstos en el artículo 86. Esa es la formulación del artículo 85, inciso 2, en su redacción actual. Vamos a encontrar que en este texto se presenta una expresión particular, que es el que obrare con consentimiento de la persona gestante en su redacción actual, con consentimiento de la mujer en su redacción previa a la ley 27.610. Ahora, sabemos que la conducta prohibida en el delito de aborto es causar la muerte de un feto, es decir, la acción típica de aborto recae sobre un elemento concreto que es el feto. Entonces, el bien jurídico afectado en el delito de aborto es concretamente la vida humana en formación. Ese es el bien jurídico afectado en el delito de aborto. Ahora bien, esta expresión con consentimiento de la persona gestante, lo cierto es que no va a formar parte de la materia de prohibición, porque al decir con consentimiento, en realidad no está hablando de algo que esté prohibido. Con consentimiento no hace referencia a ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque el sujeto, la persona gestante, está consintiendo la práctica abortiva. Si la persona gestante consiente la práctica abortiva, eso quiere decir que no se está lesionando ningún bien jurídico adicional a la vida humana en formación, es decir, la vida del feto. Distinta es la situación en el caso del artículo 85, inciso 1. En el artículo 85, inciso primero del Código Penal, encontramos el aborto agravado
por haberse realizado sin el consentimiento de la persona gestante. Nos dice el artículo 85, inciso 1, el que causara un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Es decir, en este caso, en el supuesto del aborto agravado, ya no vamos a estar ante un caso de consentimiento, sino que aquí el autor provoca el aborto, causa la muerte del feto sin consentimiento, en contra de la voluntad de la persona que está gestando a ese embrión. Entonces, en el caso del artículo 85, inciso primero, la expresión sin consentimiento sí forma parte de la materia de prohibición. ¿Por qué? Porque además de afectarse la vida humana en formación, se está afectando la autodeterminación de la persona gestante. Son dos los bienes jurídicos afectados. Por una parte, la vida del feto, y por otra parte, la autodeterminación de esa persona gestante. En cambio, la expresión con consentimiento no denota afectación alguna a el consentimiento o a la libertad o a la autodeterminación de esa persona gestante. En el artículo 85, inciso 2, lo único que se afecta concretamente es la vida humana en formación, la vida del embrión, la vida del feto. Por ende, la expresión con consentimiento no debe ser catalogada como elemento del tipo penal, a diferencia de la expresión sin consentimiento, que sí es elemento del tipo penal, porque sí indica materia de prohibición. Está indicando que se prohíbe matar al feto y además se prohíbe hacerlo sin consentimiento de la persona gestante. Son dos los bienes jurídicos afectados, dos los intereses valiosos que se lesionan, la autodeterminación de la madre y también la vida del feto. A diferencia del 85, inciso segundo, donde lo único prohibido es matar al feto, es lo único que se prohíbe. El consentimiento no indica materia de prohibición. Ahora, existen otros tipos penales, como por ejemplo el delito de lesiones leves del artículo 89 del Código Penal, donde hay expresiones que no están expresamente en el texto, es decir, hay elementos que no están escritos, pero que deben ser agregados a el tipo penal por una labor de interpretación coherente de las conductas descritas allí. Por ejemplo, dice el artículo 89 del Código Penal, se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Ahora, ese texto debe ser complementado con una expresión que no está en el texto, que es sin consentimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros accedemos a que nos practiquen un tatuaje o que nos hagan un piercing o que nos corten el cabello, son todas acciones que representan un daño en el cuerpo, un daño entendido como una alteración en la estructura anatómica de la persona. El sujeto que se está practicando un tatuaje está alterando su estructura anatómica. Entonces, lo que vuelve atípica la conducta del tatuador, lo que vuelve no punible la conducta del tatuador, es el consentimiento libremente prestado por esa persona. Si el tatuador lleva a cabo esa práctica sin consentimiento, estará cometiendo el delito de lesiones del artículo 89 o quizás lesiones del artículo 90 y 91 según los casos. Entonces, si lo que vuelve atípica la conducta en el caso de las lesiones es el consentimiento, debemos agregar a el tipo penal, debemos agregar la expresión sin consentimiento. Es decir, solamente cuando ese daño no está siendo consentido por la víctima, solamente en ese caso habrá punibilidad. De lo contrario, no estaremos ante un caso de lesión típica. En lo que hace a la especie de los elementos típicos, vamos a encontrar que los elementos del tipo penal se clasifican en descriptivos y normativos. Como vimos, el tipo penal es una herramienta descriptiva, es la descripción de los elementos que de alguna manera están definiendo a lo prohibido, está describiendo a la conducta prohibida del tipo penal, y para ello se vale de distintos elementos. Y como vimos también, esos elementos van a variar respecto del tipo penal de que se trate. Esos elementos típicos se pueden clasificar a su vez en elementos descriptivos y elementos normativos. Los elementos descriptivos son aquellos que pueden ser conocidos o que pueden ser aprendidos por el autor simplemente a través de los sentidos, y no se requiere de una instancia de valoración posterior. Por ejemplo,
En el caso del homicidio, el que matare a otro, es claro que el otro a que se está refiriendo es una persona nacida, es una persona viva, y para ello no requerimos de grandes valoraciones. Una persona puede percibir al otro por medio de sus sentidos, también puede percibir lo que es matar a otro por vía de sus sentidos, sabe que si dispara contra signos vitales del cuerpo de la víctima, sabe que puede causar la muerte y ello no va a requerir en principio ninguna instancia de valoración posterior. Además, la noción de la cosa mueble en el delito de hurto. El delito de hurto que se encuentra tipificado en el artículo 162 del Código Penal, que nos dice el que se apoderará ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, tendrá una determinada pena de prisión. Bueno, en estos casos, claro que la expresión cosa mueble es sencilla de aprehender o de percibir por vía de nuestros sentidos. Por los sentidos podemos comprender lo que es una cosa mueble y no necesitaríamos de una valoración posterior. A diferencia del caso de los elementos normativos, que son todos contenidos que van a requerir para su correcta captación o su correcta aprehensión de una valoración posterior, que puede ser una valoración jurídica o puede ser una valoración cultural. Por ejemplo, en el delito del artículo 129 del Código Penal encontramos un tipo penal, un delito, que es el denominado delito de exhibiciones obscenas. En ese caso, la obscenidad como tal, la obscenidad es un concepto cultural y es cambiante en el tiempo, porque no es lo mismo lo que se consideraba obsceno hace 100 años atrás, en la época de la sanción de nuestro Código Penal, que lo que se considera obsceno hoy en día, en el año 2021, donde posiblemente se haya limitado bastante lo que se considera obsceno por la gran cantidad de imágenes publicitarias a las que estamos todo el tiempo sometidos. Posiblemente la obscenidad, el concepto de obscenidad ya haya fluctuado y de ninguna manera se va a entender que es lo mismo lo obsceno del año 1921 a lo obsceno en el año 2021. Entonces, esos elementos como la obscenidad son elementos normativos que van a requerir una valoración cultural, por ejemplo. Otros elementos van a requerir de una valoración jurídica, como puede ser la noción de documento. Existen delitos en el artículo 292 del Código Penal referidos a la falsedad documental, es decir, el que hiciere en todo o en parte un documento falso, por ejemplo. En ese caso, sí vamos a requerir de una instancia de valoración jurídica, porque ¿quién decide o quién caracteriza el documento? ¿Dónde encontramos las características que debe tener una determinada expresión de voluntad para considerarse documento? Lo encontramos en la ley civil. O en el delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos, ¿dónde encontramos los requisitos para que sea considerado un cheque? Bueno, eso lo vamos a encontrar en la ley comercial. Entonces son todos elementos normativos porque van a requerir de una valoración posterior, que puede ser tanto jurídica como cultural. Ahora, por supuesto que el conocimiento de estos elementos va a variar. Es más fácil conocer un elemento descriptivo para cualquier persona, es decir, personas que no estudien, por ejemplo, ninguna carrera vinculada con el derecho, personas que se dediquen a otra cosa, posiblemente sea más fácil para ellos captar un elemento descriptivo, como puede ser una cosa mueble. Claro que en ese caso uno va a poder entender lo que es una cosa mueble sin necesidad de muchas precisiones ni muchas valoraciones. Lo mismo, el concepto de matar a otro es más sencillo de captar por cualquier persona, no requerimos de grandes descripciones o grandes valoraciones. Ahora, ¿qué pasa con los elementos normativos? ¿Qué pasa con esta clase de elementos en los cuales se exige tal valoración? Quiere decir que el autor debe captar en todo su sentido, el autor debe conocer lo que dice la ley civil respecto del documento. No. Porque si exigiéramos que para que una persona cometa el delito de falsedad documental conozca todos los requisitos que se exigen en la ley civil para que esto sea un documento, para que una determinada pieza sea un documento, entonces se limitaría muchísimo el espectro de personas que puedan cometer el delito de falsedad documental. Solamente algunos abogados podrán llegar a cometer el delito de falsedad documental. Entonces, respecto de los elementos normativos, no se va a requerir un conocimiento exacto, bastaría con una valoración paralela en la esfera del lego, bastaría con que el sujeto pueda aprehender lo que representa
ese documento. Es decir, bastaría con que con sus conocimientos pueda entender que lo que tiene delante de sí es un documento o es un cheque, sin necesidad de conocer puntillosamente todos los requisitos exigidos por la ley civil o por la ley comercial. Basta con un conocimiento, una valoración paralela en la esfera del lego. Bastaría con eso para el conocimiento de los elementos normativos. ¿Por qué es importante entender el conocimiento de los elementos típicos? Porque el dolo se caracteriza por el conocimiento de los elementos del tipo penal. Es decir, todos los elementos que estamos valorando, todos los elementos de un tipo penal, son los que luego deben ser captados por el dolo para que el autor haya obrado dolosamente. Si el autor no se representa los elementos típicos, entonces no habrá dolo, posiblemente pueda haber culpa o imprudencia, pero no puede haber dolo si el autor no se representa o no conoce los elementos típicos. La teoría del tipo complejo subdivide al tipo penal en dos. La teoría del tipo complejo divide al tipo penal en una faz objetiva y en una faz subjetiva, es decir, un tipo objetivo y un tipo subjetivo. ¿Cuándo nace esta concepción del tipo complejo? A partir del finalismo, a partir de la obra de Hans Belsen, se introducen los elementos subjetivos al tipo penal, porque recordemos que el causalismo, el modelo clásico de teoría del delito, el primero de ellos, concebía a un tipo penal que era netamente objetivo y dejaba todos los elementos subjetivos a la culpabilidad. Solamente en la culpabilidad se sabía si una conducta era dolosa o culposa. Sin embargo, en la teoría del tipo complejo se abandona esa noción, ya no es un tipo netamente objetivo, sino que el tipo penal se divide en un tipo objetivo, es decir, un aspecto objetivo, y un tipo subjetivo con el aspecto subjetivo. Esta división es fundamental a la hora de analizar los casos. ¿Por qué? Porque primero debemos analizar el tipo objetivo y luego avanzar a la tipicidad subjetiva, siempre que se nos permita. Vamos a ver en qué consiste el tipo objetivo. El tipo objetivo se compone de todos los elementos que deben estar presentes en el mundo exterior, todos los elementos que deben estar presentes en la realidad, con independencia de lo que ocurra en la mente del autor. No nos importa en el tipo objetivo lo que el autor sabía o no, lo que quería o no, eso no es relevante. Lo único relevante cuando analizamos el tipo objetivo son los elementos que se presentan en la realidad. No nos interesa aún el contenido de la psiquis del autor, no nos interesa aún lo que el autor ha percibido o no, simplemente nos limitamos a verificar que en la realidad, que en el mundo exterior, hayan tenido lugar los elementos externos de la conducta. Los elementos internos, los datos internos, los que ocurren en la mente del autor, van a ser materia de análisis del tipo subjetivo, que es el segundo de los aspectos del tipo penal. El tipo subjetivo se compone concretamente de la representación que tenga el autor de los elementos del tipo objetivo. Es decir, los elementos de la psiquis del autor, lo que el autor sabía, lo que el autor quería, lo que el autor se representaba de esa realidad. Para que exista un tipo doloso, debería existir una congruencia entre el aspecto objetivo y el tipo subjetivo. Ambos tipos deben darse en la realidad, deben darse el tipo objetivo en la realidad y el tipo subjetivo debe darse en la mente del autor para poder estar ante una conducta dolosa. Una conducta dolosa es aquella en la cual confluyen perfectamente tipo objetivo y tipo subjetivo. Podría suceder, existe un gran número de casos en los cuales no coincide lo que ocurre en la realidad con lo que ocurre en la mente del autor. Por ejemplo, supongamos el caso de un cazador de jabalíes que se encuentra en un predio habilitado a tal efecto y en cierto momento observa un movimiento inusual entre unas ramas, entre unas matas, y además ve como un bulto peludo que se encuentra movilizándose en esa área y está convencido de que se trata de un gran jabalí que ya venía persiguiendo horas antes. Entonces toma su arma y dispara varias veces hacia el bulto peludo y luego se dirige hacia él para hacerse de su presa, para recoger su presa. Cuando llega al lugar, se da cuenta que en realidad lo que mató no era un jabalí, sino que era una mujer que tenía puesto un tapado de pieles y que estaba entre esas matas en ese momento preciso. En este caso,
se va a dar un supuesto de incongruencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en la mente del autor. Porque si analizamos los elementos que ocurren en la realidad, la tipicidad objetiva, los elementos externos, vamos a darnos cuenta que en la realidad el autor mató a otro, claro, mató a una persona. Pero cuando lleguemos a la tipicidad subjetiva nos vamos a dar cuenta que no existe ninguna congruencia porque el autor no se representó matar a otro, se representó que estaba matando a un jabalí, con lo cual no hay congruencia entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo. En estos casos, por supuesto, estaremos ante la exclusión del dolo por un fenómeno muy particular que se denomina error de tipo, es decir, la falta de conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Concretamente, para que exista dolo, el autor debe representarse todos los elementos de la tipicidad objetiva. Y he allí la gran importancia de definir el tipo objetivo. Es muy importante que definamos el contenido del tipo objetivo, porque es eso lo que va a ser luego el marco de referencia para el dolo. Primero tenemos que analizar y tenemos que enumerar cuáles son los elementos de la tipicidad objetiva para luego verificar si el autor se los ha representado o no. Con lo cual son las dos caras de una misma moneda. La tipicidad objetiva y subjetiva, si bien como unidades de análisis son independientes entre sí, hacen la misma función, determinar si la conducta es típica o es atípica, concretamente ello. Por eso, el tipo penal es la descripción que hace el legislador, una descripción abstracta que hace el legislador de lo que está prohibido. Eso lo encontramos claramente en el artículo 79 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio. Nos dice el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. Y ya sabemos que no todo lo que forma parte del texto de la ley integra al tipo penal. De hecho, en el artículo 79 tenemos varias expresiones que sobran, que no forman parte del tipo penal. Ya de entrada, será reprimido con prisión de 8 a 25 años, eso no forma parte del tipo penal. La indicación, el monto y la especie de la pena, eso no forma parte del tipo sistemático. El tipo sistemático en sentido estricto, es decir, solamente se contabilizan en el tipo sistemático aquellos elementos que hacen a la materia de prohibición. La indicación del monto y la especie de la pena no hacen a la materia de prohibición, simplemente indican la consecuencia jurídica de realizar el acto homicida, simplemente hacen eso, pero no forma parte de la materia de prohibición. Tampoco forma parte de la materia de prohibición del artículo 79, la última expresión que dice siempre que en este código no se estableciere otra pena. Esa expresión tampoco forma parte del tipo penal, solamente forma parte del tipo penal la descripción de lo prohibido. Entonces, en conclusión, lo único que forma parte del tipo penal de homicidio simple es la descripción de la acción prohibida, que es el que matare a otro. Solamente esa expresión forma parte o integra el tipo penal. Y es importante que sepamos eso, porque como dijimos, esos elementos integrantes del tipo penal son los que luego el autor tiene que conocer. Supongamos que se nos ocurriera por algún motivo que se impondrá prisión de 8 a 25 años forma parte del tipo penal. Si pensáramos eso, tendríamos luego que decir que el autor, para ser responsable penalmente por el delito de homicidio doloso, tenga que conocer la pena que le corresponde al homicidio doloso. En ese caso, tendríamos que limitar muchísimo el espectro de personas que puedan llegar a cometer un homicidio doloso. ¿Por qué? Porque no todos sabemos la escala penal que prevé el delito de homicidio culposo, ni la pena en concreto. Seguramente que todos sabemos que si matamos a otro, nos espera la pena privativa de libertad, la pena de prisión, pero el monto exacto de 8 a 25 años solamente algunas personas lo conocemos. Entonces, por eso es importante definir lo que forma parte de la materia de prohibición, porque es eso lo que luego el autor se tiene que representar para que exista dolo. Si no, nunca habría dolo de homicidio simple si le exigiéramos al sujeto que además de conocer que mata, conociera también la consecuencia jurídica de su accionar. Además, los tipos penales se explican, la tipicidad en general se explica como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico determinado, y eso es una lógica consecuencia del principio de lesividad. El principio de lesividad exige que para que una conducta sea considerada delictiva, tenga un grado de afectación a un bien jurídico de un tercero, sea lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico ajeno. Por ello, las autolesiones siempre son atípicas, puesto que de ninguna manera están afectando un bien jurídico ajeno.
¿En qué consisten los bienes jurídicos? El bien jurídico es una determinada circunstancia o un interés valioso para una comunidad en un tiempo determinado, en un tiempo histórico determinado. Y no debe ser confundido, no debe confundirse el bien jurídico como valor, como categoría axiológica, como valor es abstracto, el bien jurídico, es espiritual el bien jurídico, con el objeto de la lesión jurídica, el objeto concreto, es decir, el sustrato material que se afecta con la realización de la acción típica. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el bien jurídico que se afecta es la vida humana, pero el objeto de la lesión, el objeto de la acción, es el cuerpo de la víctima. El cuerpo de la víctima es el sustrato material sobre el cual recae la acción homicida, pero el bien jurídico protegido es la vida humana, que es una categoría axiológica valorativa. El bien jurídico opera además como un criterio interpretativo de las figuras penales, es decir, se explica la realización del tipo penal como afectación a un bien jurídico determinado. Si la acción no lesiona ni pone en peligro al bien jurídico en concreto, la misma será atípica. Siempre debemos interpretar el contenido de los tipos penales en función del bien jurídico que se protege o que se afecta. Siempre debemos hacer esa valoración interpretativa en cada una de las figuras penales. Por ejemplo, hay algunos supuestos que podríamos catalogar como lesiones levísimas a los bienes jurídicos. Imaginemos que un día una persona viene y nos arranca un solo cabello, o nos arranca 3 pelos de la barba, o nos da un levísimo bofetón que ni siquiera nos causa un dolor, ni siquiera causa ninguna trascendencia en nuestra integridad. Ahora, tendríamos que pensar, ¿es esa conducta típica del delito de lesiones? Bueno, en principio uno podría pensar que sí, porque si definimos a la lesión como toda alteración de la estructura anatómica del organismo del individuo, entonces tenemos que decir, claro, el sujeto vino y nos arrancó un cabello. Ese cabello que nos arrancó ha alterado nuestra estructura anatómica. Antes teníamos 1000 cabellos, ahora tenemos uno menos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Consideramos que esa acción es típica o no del delito de lesiones? Bueno, para ello tenemos que recurrir a la interpretación vinculada con el bien jurídico. El bien jurídico, integridad física, integridad corporal, ¿se ha puesto verdaderamente en peligro o se ha lesionado verdaderamente a través de esa acción? ¿Efectivamente se ve una vulneración relevante del bien jurídico? La realidad es que no, porque la lesión es tan leve que ni siquiera es perceptible, que ni siquiera tiene ninguna clase de trascendencia, más allá de una formalidad quizás de decir que esa acción ha alterado la estructura anatómica de una persona. Entonces, si interpretamos conforme al bien jurídico, integridad física de esa acción, tenemos que llegar a la conclusión de que esa conducta es atípica. No podríamos pensar que esa acción sea típica de lesiones, pero no porque efectivamente no produzca una alteración, sino porque la afectación al bien jurídico es verdaderamente irrelevante. Es tan irrelevante que no alcanza para llenar la tipicidad de una conducta. Por otra parte, el bien jurídico es un criterio clasificatorio de los tipos penales de la parte especial del Código Penal. Sabemos que nuestro Código Penal se divide en 2 libros. El libro primero, donde encontramos todas las disposiciones generales que van a ser aplicables a los delitos en particular. Los delitos en particular están contemplados en el libro segundo del Código Penal a partir del artículo 79 en adelante, y ahí encontramos una infinidad de figuras penales, un gran número de tipos penales, un gran número de delitos, concretamente, que se encuentran tipificados en el código. Ahora, ¿cómo están agrupados esos delitos? Bueno, para que no exista una total desorganización, se los agrupa en torno al bien jurídico protegido o afectado en cada uno de esos delitos. Por ejemplo, tenemos delitos contra la vida en el artículo 79 del código. Tenemos delitos contra el honor a partir del artículo 109 del Código Penal, delitos contra la libertad sexual a partir del artículo 119, en el artículo 131 encontramos los delitos contra el Estado civil, en el artículo 134 encontramos los delitos contra el Estado civil, los delitos contra la libertad en el artículo 140, en el artículo 162 en adelante los delitos contra la propiedad, y así sigue la clasificación en el libro segundo hasta completar los 13 títulos de nuestro Código Penal en su libro segundo. Es decir, que los delitos se agrupan conforme al bien jurídico afectado.
con lo cual el bien jurídico cumple distintas funciones. Una función que fundamenta de alguna manera la lesividad, que fundamenta de alguna manera la existencia de una figura penal, porque una figura penal solamente se explica como afectación a un bien jurídico ajeno. También es un criterio interpretativo de las figuras penales y también es un criterio clasificatorio de las figuras penales, con lo cual al bien jurídico hay que darle una importancia verdaderamente fundamental en los contenidos del derecho penal. No podemos prescindir de la noción de bien jurídico en el derecho penal. Ahora, los tipos penales admiten un cierto número, un cierto grupo de clasificaciones. Los tipos penales se pueden clasificar con distintos criterios clasificatorios. Y vamos a ver en principio la clasificación principal de tipos penales, que divide a los tipos penales en activos y omisivos, y luego los divide en tipos dolosos y culposos. Comencemos por la clasificación entre tipos activos y omisivos. Esta primera clasificación, que es la clasificación principal de los tipos penales, se lleva a cabo en función de las normas que encierran los tipos penales y la modalidad comisiva. Ya vimos que todos los tipos penales encierran dentro de sí una norma determinada. Por ejemplo, en el caso del aborto del artículo 85, no causarás la muerte de un feto. En ese caso estamos ante una norma prohibitiva, prohíbe causar la muerte de un feto. Bien, ahora veamos concretamente a qué se refiere esta distinción de tipos activos y omisivos. En los tipos activos se describe concretamente cuál es la conducta prohibida, ya que estos tipos activos encierran normas de prohibición, normas que prohíben llevar a cabo determinadas conductas. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el que matare a otro, la norma que vive dentro del tipo, la norma que encierra el tipo penal es no matarás, prohibido matar, está prohibido matar. Esa es la norma que vive dentro del tipo penal. Prohibido matar, por supuesto, es una norma de prohibición. Distinto es lo que ocurre en los tipos omisivos. Por su parte, en los tipos omisivos el legislador describe a una conducta impuesta, una conducta mandada por el orden jurídico, una conducta debida. Los tipos omisivos, a diferencia de los tipos activos, van a encerrar normas de mandato. En el delito, tomemos por ejemplo, el delito de omisión de auxilio, del artículo 108 del Código Penal. Dice el artículo 108 que será reprimido con multa el que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Aquí ya no encontramos una conducta prohibida bien individualizada, sino que lo que se individualiza es una conducta debida, que es prestar el auxilio necesario. La ley obliga a prestar auxilio a quien lo necesite, a quien se encuentre en una situación de peligro que está descrita por el artículo 108 del Código Penal. Entonces acá ya no hay una norma de prohibición, a diferencia de los tipos activos, sino que hay una norma de mandato. Ayudarás a la persona que se encuentra en peligro. Tienes que ayudar a la persona que se encuentra en peligro. Esa ya es una norma de mandato, de imposición, mandato de acción. A diferencia de lo que ocurría en los tipos activos, donde la norma era esencialmente prohibitiva. Aunque en realidad en los tipos omisivos también se describen prohibiciones. ¿Por qué? Porque la tipicidad es el campo de la prohibición. Cuando hablamos de tipicidad como segunda categoría de análisis de la teoría del delito, estamos en el campo de las prohibiciones. ¿Por qué? Porque justamente, casualmente, el concepto de tipo penal está vinculado a una prohibición. Ya vimos hoy que solamente componen tipo penal aquellas expresiones de la ley que sumen a la materia de prohibición. De lo contrario, no van a ser parte del tipo penal. Entonces, también en la omisión se están prohibiendo conductas, pero con una técnica legislativa diferente. Se prohíben todas las conductas que no sean las de prestar ayuda. Por ejemplo, quien se encuentra a alguien que se está ahogando, una persona se encuentra paseando por la playa y en cierto momento ve que alguien se está ahogando. Él sabe nadar, puede llevar a cabo un salvamento, entonces debe prestar auxilio en la medida de sus posibilidades y le está prohibido realizar cualquier otra conducta.
El legislador le prohíbe alejarse del lugar, le prohíbe filmar como esa persona se ahoga, etcétera. Toda la cantidad de conductas que pueda realizar, conductas diferentes a la debida. Como es imposible enumerar todas las conductas diferentes a la debida, no podemos catalogar en el código todas las posibilidades de accionar distintas, entonces solamente establecemos un mandato de acción. No podemos enumerar todas las posibles conductas distintas a la debida, entonces establecemos un mandato de acción, es decir, ayudarás a quien se encuentre en peligro. Por otro lado, otro criterio de distinción entre tipos activos y omisivos es el denominado criterio o exigencia de la relación de causalidad. La relación de causalidad es un elemento en los tipos activos, pero no así en los omisivos, porque la omisión nada causa. Por ejemplo, quien observa impasible cómo una persona cae al agua y se está ahogando, y luego finalmente esa persona muere, claro que esa persona que murió no murió por ninguna acción que haya sido atribuida al sujeto omitente, al sujeto que está observando la situación sin hacer nada, pudiendo hacerlo. Entonces simplemente no evitó la muerte, con lo cual en la tipicidad activa vamos a encontrar la relación de causalidad como uno de los elementos del tipo penal, y en los tipos omisivos eso no ocurre. En los tipos omisivos no existe la relación de causalidad, la omisión nada causa. Además, los tipos penales se clasifican en dolosos y culposos. Este es el segundo criterio clasificatorio, el criterio principal de clasificación, que tiene en cuenta el aspecto subjetivo del tipo penal en función de lo que el autor se representa. Es decir, esta segunda clasificación tiene que ver con la representación del autor. Ya vimos hoy que el tipo penal se divide en un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo con los elementos que tienen lugar en la realidad, y el tipo subjetivo con la carga subjetiva, la representación que tiene el autor de esos elementos. Concretamente, en la tipicidad subjetiva estudiamos solamente si el autor obró con dolo o si obró con culpa, porque son las únicas dos posibilidades de imputación de un delito. Concretamente, por respeto al principio de culpabilidad, sabemos que solamente podemos imputar una acción delictiva a título de dolo o a título de culpa. Si no podemos imputar una acción por lo menos con culpa, entonces esa acción no está dentro del campo de la responsabilidad penal. Solamente podremos decir que allí hubo un caso fortuito, pero no podemos pensar que ese caso fortuito sea atribuible a alguien. Por respeto al principio de culpabilidad por el hecho, solamente se puede imputar una acción a título de dolo o a título de culpa. Son las dos posibilidades subjetivas para la imputación penal. Entonces, los tipos se dividen en tipos dolosos y culposos, y obra con dolo quien sabe lo que hace, quien se representa que con su accionar está llevando a cabo la realización del tipo penal. Concretamente, dolo es saber, es representarse los elementos del tipo objetivo. Por eso es que obra sin dolo el cazador de nuestro ejemplo, que mata a una persona en la falsa creencia de que se trataba de un jabalí. Claramente ese sujeto obra sin dolo porque no sabe que está matando a otro. Entonces, en ese supuesto no estamos ante un tipo doloso. Podremos estar ante un tipo imprudente tal vez, pero no así ante un tipo doloso. Por su parte, en los tipos imprudentes o los tipos culposos, el autor obra con un menor grado de representación, porque no sabe concretamente que cometía el tipo penal, pero podía haberlo sabido, y además le era exigible que lo sepa. Los tipos culposos nacen más bien de la infracción de un deber de cuidado determinado al emprender la acción. Por ejemplo, quien conduce su automóvil excediendo los límites de velocidad o contraviniendo las reglas de tránsito, está llevando a cabo una conducta descuidada, una conducta desaprensiva, de la cual puede producirse un resultado típico como puede ser la muerte de otro. En ese caso estaremos ante un homicidio imprudente, ante un homicidio culposo, que es lo mismo, porque nace de la infracción a ese deber de cuidado, a la violación de ese deber de cuidado, que era la conducción del automóvil conforme las reglas de tránsito, respetando las reglas de tránsito, límites de velocidad y demás. Ahora bien, en materia de tipos culposos, nuestro legislador penal ha optado por un sistema que se denomina sistema de número cerrado o sistema de numerus clausus. ¿Qué implica el sistema de numerus clausus? Que no todos los tipos penales han sido tipificados en forma culposa.
La regla general es que los delitos son dolosos y solamente en forma excepcional aparece la culpa o la imprudencia como forma de imputación penal. Por ejemplo, en nuestro Código Penal es típico el homicidio culposo, son típicas las lesiones culposas, pero es atípico el aborto culposo. El aborto culposo no ha sido catalogado como un delito en nuestro Código Penal, más allá de que alguien pueda oponerse o no, o pueda pensar que causar un aborto con imprudencia es una conducta grave, lo cierto es que hoy en día esa acción no es delictiva en nuestro código, porque como tal no existe como delito, no hay ningún tipo penal que haya captado esa conducta, y por respeto al principio de legalidad, por supuesto, no puede ser jamás pensado que el aborto culposo sea un delito en el estado actual de nuestra legislación. Tampoco es delito el daño culposo, es decir, destruir una cosa mueble ajena sin consentimiento por imprudencia, tampoco es un delito, y tampoco sería un delito el hurto o el robo culposo, son todas conductas que solamente han sido captadas o solamente han sido tipificadas en su faz dolosa. Ahora, ¿cómo reconocemos a un tipo culposo o a un tipo doloso con la sola lectura del artículo? Podemos reconocer, solo de leer el artículo ya podemos saber si el tipo penal es doloso o culposo. Por ejemplo, si leemos el artículo 79 del Código Penal, el que matare a otro. Claro que el que matare a otro no dice el que matare a otro con dolo, no dice tampoco el que matare a otro dolosamente, tampoco dice el que matare a otro representándose o sabiendo que mata a otro. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si ese tipo es doloso o culposo? De hecho, nuestro Código Penal no utiliza prácticamente nunca la palabra dolo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esa conducta es dolosa o imprudente? Bueno, como vimos, la regla general es que los delitos son dolosos. Entonces, aunque no lo diga el artículo 79 expresamente, está tipificando una figura dolosa. Esa es la regla general de imputación de los delitos. Ahora, cuando el legislador haga uso de la fórmula de la imprudencia, si el legislador ha utilizado la fórmula de la imprudencia, estaremos ante un tipo culposo. Por ejemplo, tomemos el artículo 84 del Código Penal que dice que será reprimido con prisión o inhabilitación especial el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo causare a otro la muerte. Esa es la fórmula de la imprudencia. El que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, siempre que identifiquemos esas expresiones en el texto de la ley, estamos ante un tipo penal culposo. Si no están esas expresiones, entonces el tipo es doloso. Esa es la forma en la cual reconocemos con la sola lectura del código si estamos ante un tipo doloso o ante un tipo culposo. El dolo como tal no van a encontrar esa palabra en los textos, generalmente son muy pocos los artículos donde aparece la palabra dolo, así que en general lo que hay que hacer es buscar si se ha utilizado esta fórmula de la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Estas clasificaciones, como podemos ver en el cuadro, pueden entrecruzarse o combinarse entre sí, de forma tal que vamos a encontrar tipos activos dolosos, tipos activos culposos. Será el caso, por ejemplo, del homicidio. El homicidio en su faz activa, dolosa, el homicidio culposo en su faz activa también. Y también vamos a encontrar tipos omisivos que son dolosos y tipos omisivos que son culposos. Entonces, esta clasificación puede verse entrecruzada. Esta es la clasificación principal de los tipos penales. Luego encontramos una clasificación secundaria de los tipos penales que ya tiene en cuenta distintas circunstancias. En principio vamos a encontrar también delitos de lesión y delitos de puesta en peligro. Los delitos de lesión son aquellos que exigen un efectivo menoscabo del bien jurídico afectado. Por ejemplo, el delito de homicidio exige un menoscabo o destrucción del bien jurídico vida humana. En el delito de lesiones, del artículo 89, 90 y 91, se va a requerir también un deterioro, un daño de la integridad física o de la salud de la víctima. Por ello, los delitos de lesiones y de homicidio son delitos de lesión efectiva, como los denomina la doctrina. Ahora bien,
Existe otro grupo de delitos donde no se va a exigir que el bien jurídico sufra una lesión, ni un daño, ni un menoscabo, sino que basta con colocar al bien jurídico en una situación peligrosa, en una situación de forma tal que pueda producirse una lesión. Estos son los delitos denominados de puesta en peligro. ¿Qué ocurre en la puesta en peligro como forma de tipificación de los delitos? Hay dos formas de afectar un bien jurídico, sea lesionándolo o poniéndolo en peligro. La lesión efectiva ya vimos que consiste en el detrimento, en el menoscabo, en la destrucción del bien jurídico. Ahora, la puesta en peligro es un estadio previo a la lesión, algo que ocurre antes de la lesión. El peligro es probabilidad de lesión, concretamente ello. Entonces, para estos delitos no se va a exigir tanto, no se va a exigir que se lesione al bien jurídico, sino que bastaría con que corra cierto riesgo, que se encuentre en una situación de riesgo. Por eso, en esos delitos tiene lugar lo que la doctrina llama un adelantamiento de la punibilidad. ¿Qué quiere decir que se adelanta la punibilidad? Que el legislador dice, no voy a esperar a que el autor del delito efectivamente lesione, voy a tipificar como delito una conducta anterior, adelanto la punición a un estadio previo a la lesión. Digo, no, no voy a esperar a que se lesione, ya voy a tipificar, ya voy a punir la conducta previa, que es poner en peligro al bien jurídico. Eso ya es un delito en determinados casos. Por supuesto que no todos los bienes jurídicos que corran peligro ya estamos ante una figura delictiva, solamente aquellos que expresan hayan sido tipificados como tales. Entonces, la puesta en peligro es una forma diferente de afectación del bien jurídico. Peligro implica la probabilidad de lesión o posibilidad de lesión, creación de un riesgo para el bien jurídico, aunque todavía no se produce su lesión efectiva. A su vez, estos tipos penales de puesta en peligro se vuelven a subclasificar en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Respecto de los delitos de peligro concreto en estos tipos penales, el bien jurídico debe haber corrido efectivo peligro, es decir, efectivamente el bien jurídico debe haber estado en peligro de lesión, en riesgo de lesión, debe haber existido la probabilidad de lesión del bien jurídico para que se dé, para que se perfeccione el tipo penal. El peligro va a ser un elemento del tipo penal que debe ser verificado en la realidad, debe ser verificada la existencia del peligro en la realidad, y como correlato en la tipicidad subjetiva, el autor tiene que representarse ese peligro para poder obrar con dolo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el abandono de personas, en el delito de abandono de personas, el artículo 106 del Código Penal, donde la acción típica es poner en peligro la vida o la salud de otro. El artículo 106 dice: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Esa es la conducta típica en el caso del artículo 106, poner en peligro la vida o la salud de otro. Se produce, como dijimos, un adelantamiento de la punición a ese estadio previo a la lesión, que es el peligro efectivamente corrido por el bien jurídico. Aquí el peligro es concreto, en el caso del artículo 106. ¿Por qué es concreto? Porque se exige textualmente para que exista abandono de personas. Es decir, si una persona no corrió efectivamente ningún peligro, entonces no vamos a estar jamás ante el delito de abandono de personas. Veamos, por ejemplo, un caso: un sujeto muy alcoholizado atropella a otro, atropella imprudentemente a otro y se da a la fuga. Y cuando se da a la fuga, la persona, la víctima del accidente, murió instantáneamente. Es decir, que cuando el sujeto abandonó, entre comillas, a su víctima, se trataba ya de un cadáver. Bueno, en este caso, la conducta no podría ser considerada jamás un abandono de personas, porque la víctima murió instantáneamente. No tenemos nadie a quien abandonar, no tenemos peligro para ningún bien jurídico porque ya la persona murió, entonces no le vamos a poder imputar jamás un abandono de personas. Por supuesto, sí podremos imputarle el homicidio culposo, porque ya habíamos visto que el sujeto lo atropelló en forma imprudente, le causó en forma imprudente la muerte, pero no podríamos imputar un abandono de personas por el solo hecho de que falta un peligro para el bien jurídico, vida o salud. Existe otro tipo
de delitos en esta órbita, que son los tipos penales de peligro abstracto, donde la situación es mucho más compleja, porque el bien jurídico aquí nunca corre un peligro efectivo. No hay un peligro para el bien jurídico en los delitos de peligro abstracto, sino que el legislador decide tipificar conductas que presume que son peligrosas per se, que son de por sí peligrosas. Existe más bien una presunción de peligrosidad. Presume que determinadas conductas entrañan un peligro para un bien jurídico. Entonces, en los delitos de peligro abstracto, el peligro como tal no integra el tipo penal, no debe verificarse objetivamente, sino que es una mera probabilidad estadística, por lo menos es lo que afirma la doctrina mayoritaria. Por ejemplo, en el artículo 189 bis, inciso segundo, se tipifica el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Es decir, la persona que tuviera en su poder un arma de fuego sin la debida autorización, eso ya es un delito. Si la portare también es un delito. Si la tuviera en un espacio público, un lugar de acceso público, solo con portarla ya está cometiendo el delito. Solo con tener el arma en forma ilegal, aunque no se lesione, aunque no se ataque a otra persona, ya está configurado el tipo penal. El legislador presume que si tenía un arma ilegalmente era para cometer un delito. Tener el arma como tal es una acción bastante alejada de la lesión. Pensemos en un caso donde una persona quiera matar a otra usando un arma de fuego y tiene que seguir ciertos pasos. Por supuesto que si quiere usar un arma de fuego, lo primero que tiene que hacer es hacerse del arma de fuego, conseguirla. Y por supuesto no quiere que queden rastros, entonces no va a conseguirla en el circuito legal, sino que la va a conseguir fuera de ese circuito, lo va a conseguir ilegalmente al arma, va a comprar el arma de fuego, los proyectiles, luego seguramente va a buscar la oportunidad para matar, una emboscada a la víctima, después va a disparar y finalmente va a morir la víctima, posiblemente. Ahora, solo tener el arma consigo en forma ilegal, vemos que está muy alejada de la lesión esa conducta. Todavía falta un montón de cosas que hay que hacer para matar a esa persona. Solo tener el arma todavía no representa ningún peligro para el bien jurídico, más bien es un peligro potencial que todavía está solamente en la mente del autor. Entonces, en este caso, el delito es de peligro abstracto, porque el bien jurídico efectivamente no corre ningún peligro, pero es una presunción del legislador. El legislador dice, yo presumo que si se consiguió el arma en forma ilegal es porque quiere cometer un delito. No voy a esperar a que cometa el delito para imponerle una pena a este sujeto. Ahora, la adecuación constitucional de los delitos de peligro abstracto se encuentra bastante cuestionada, porque si el principio de lesividad penal del artículo 19 de la Constitución Nacional exige que para que una conducta sea punible deba lesionar o poner en peligro un bien jurídico determinado, ¿qué ocurre con los delitos de peligro abstracto? En los delitos de peligro abstracto nunca hay un peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Pareciera que es discutible que sean constitucionales. Bueno, un sector muy importante de la doctrina penal, tanto argentina como extranjera, entiende que los delitos de peligro abstracto son inconstitucionales, que para que una conducta sea delito debe por lo menos poner en peligro concreto a un bien jurídico ajeno. De lo contrario, como ocurre en estos delitos, esas figuras deben ser suprimidas de todo código penal. El siguiente criterio clasificatorio divide a los tipos penales en tipos penales de resultado y de pura actividad. Aquí debemos hacer una aclaración previa. Algunos autores de la doctrina tradicional asimilaban erróneamente tipos penales de lesión con tipos penales de resultado y tipos penales de puesta en peligro con tipos penales de pura actividad. Eso en realidad no es del todo exacto. En la mayoría de los casos van a coincidir. Por ejemplo, el delito de homicidio es un delito de lesión y de resultado, por supuesto, porque exige que se menoscabe la vida humana y además exige un resultado típico que es la muerte de otro. El delito de tenencia ilegal de armas es un delito de peligro abstracto y además es de pura actividad porque no se requiere de ningún resultado, basta con tener el arma. En esos dos casos vemos que coincide, pero eso no ocurre en todos los supuestos. Por ejemplo, el abandono de personas es un delito
de peligro concreto, pero es un delito de resultado, porque exige como resultado típico la puesta en peligro de otra persona. Entonces, no debemos asimilar estas dos clasificaciones porque no siempre es exacta la correspondencia entre ellas. En los tipos penales de resultado, como su mismo nombre lo indica, son aquellos que requieren que para su consumación van a requerir que se produzca un determinado resultado típico. Por ejemplo, en el homicidio, es un delito de resultado, estamos ante un delito de resultado porque se va a exigir la muerte de una persona para su perfeccionamiento. En el aborto se va a exigir la muerte de un embrión. En las lesiones se va a exigir un efectivo daño en el cuerpo o en la salud. Estos son también delitos denominados delitos materiales, por oposición a los delitos formales o de pura actividad. En estos delitos no se requiere la producción de ningún resultado típico, basta con que se lleve a cabo la acción descrita por el tipo penal. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el delito de violación de domicilio del artículo 150. En este delito basta con entrar a la morada o a casa de negocio ajena sin consentimiento del titular del derecho de exclusión. Basta con esa acción de ingresar sin que se requiera de ningún otro resultado adicional para tener por consumado el delito. Solo con la acción de ingresar ya está perfeccionado el delito y no se requiere la producción de ningún resultado material, por eso también se denominan delitos formales. Cuidado que no hay que confundir resultado típico con cualquier resultado en el mundo exterior. De hecho, cuando nosotros caminamos, estamos produciendo ya un resultado físico, que es desplazar la masa de aire a nuestro alrededor. Cuando hablamos, estamos produciendo ondas sonoras. Entonces, no debemos confundir el resultado en términos físicos o naturalísticos con resultados típicos, si no todos los delitos serían de resultado, pero no, solamente son de resultado aquellos que exijan un resultado típico y eso debe surgir del texto o el tipo penal que correspondiere. Otra clasificación de los tipos penales tiene en cuenta al sujeto activo, al autor del delito, y aquí se dividen los tipos penales en delitos comunes o delitos especiales. Delitos comunes son aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona sin ninguna exigencia particular o peculiar del tipo penal. Generalmente podemos reconocer estos tipos penales de forma muy sencilla en el texto legal porque se utiliza la fórmula el que en el tipo penal. Por ejemplo, en el homicidio, que es un delito común, lo puede cometer cualquiera, nos dice el legislador el que matare a otro. Bueno, ese el que quiere decir que lo puede cometer cualquier persona. No se exige ninguna condición ni cualidad especial en el autor. Cualquiera puede cometer el delito de homicidio. Ahora, los delitos especiales, por el contrario, sí van a exigir una característica especial en el autor, y se van a revestir estos delitos de lo que se denomina en la doctrina penal una condición especial de la autoría. La condición especial de la autoría integra el tipo penal, es un elemento integrante del tipo penal. Por ejemplo, tomemos por caso el delito del artículo 256 del Código Penal, que es el delito de cohecho pasivo. En el artículo 256, delito de cohecho pasivo, se exige que el autor sea un funcionario público para poder llenar o completar la tipicidad. No cualquiera puede cometer el delito de cohecho, solamente un funcionario público. Dice el artículo 256 que será reprimido con prisión e inhabilitación especial el funcionario público que por sí o por persona interpuesta. Ahí ya no se utiliza la fórmula el que, dice el funcionario público que. Entonces se va a exigir como elemento de la tipicidad esa condición especial de la autoría, que en este caso sería ser funcionario público. Hay otros tipos penales que van a exigir otras condiciones particulares. Es decir, en los tipos especiales existe una cualidad exigida por el tipo, una cualidad especial exigida por el tipo. Esa cualidad especial exigida por el tipo puede servir para dos cosas. Puede servir para fundamentar la figura básica del delito o para agravar el delito. Si la calidad exigida por el tipo sirve para fundamentar la existencia de la figura básica, estamos ante un tipo penal
especial propio, como es el cohecho pasivo, como es el caso del cohecho pasivo. Para que exista la figura básica de cohecho pasivo, el autor debe ser funcionario público. Entonces, este es un delito especial propio. No cualquiera puede cometer cohecho, solamente quien sea funcionario público. Cuando la calidad exigida por el tipo sirve no para fundamentar la figura básica, sino para fundamentar una agravante de la figura básica, estaremos ante un tipo especial impropio, que es el caso, por ejemplo, del artículo 80, inciso 1 del Código Penal, que es el homicidio agravado por el vínculo. El homicidio agravado por el vínculo exige también una condición especial en el autor, es decir, que el autor sea ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja o expareja de la víctima. Cualquiera puede cometer un homicidio simple. El homicidio simple del artículo 79 lo puede cometer cualquier persona porque dice el que matare a otro. Ahora, no cualquiera puede cometer un homicidio agravado por el vínculo, solamente los ascendientes, descendientes, cónyuges de la víctima. Por ello, este es un delito especial, pero impropio, porque la condición especial de autoría no fundamenta la figura básica, que es un delito común, sino que fundamenta una agravante, en este caso el artículo 80, inciso primero. Otra especie de tipos penales se denominan tipos penales de propia mano, aunque existe algún sector de la doctrina que niega su existencia, pero en forma casi mayoritaria podemos afirmar que la doctrina entiende que existen estos tipos penales. ¿Cuál es la exigencia para que un tipo penal sea de propia mano? Que el autor lleve a cabo en forma personal y en forma directa la acción descrita por el tipo penal. Se requiere en estos delitos un contacto físico directo entre el autor y el objeto de la acción. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los delitos de abuso sexual del artículo 119 del Código Penal, que exigen actos de tocamiento del autor en las zonas pudendas de la víctima, sin el consentimiento de la víctima, por supuesto. La principal consecuencia práctica para este tipo de delitos es que no admiten su comisión por omisión, no se pueden cometer por omisión los delitos de propia mano, y tampoco van a admitir la autoría mediata, que es el caso en el cual el autor se vale de otro para llevar a cabo la acción típica. El autor aquí debe realizarla en forma personal, en forma directa, sin intermediarios. Eso es lo que caracteriza a los tipos penales de mano propia. Y por último, existe una clasificación que tiene en cuenta la duración de los efectos de la acción típica, que son los delitos instantáneos o delitos permanentes. Esa es la última clasificación que veremos. Los delitos instantáneos son aquellos que se consuman con la producción de un resultado típico y ello hace cesar la consumación, es lo que ocurre con el homicidio. La consumación tiene lugar con la muerte de la víctima, sin más, no se requiere nada más, ni va a ocurrir nada más, porque muerta la víctima no hay más nada que hacer, el homicidio ya se ha consumado, no tenemos ninguna exigencia posterior, no hay más nada que hacer en ese caso del homicidio, que es un delito instantáneo. Ahora, hay otra clase de delitos, denominados delitos permanentes, que se caracterizan por producir una afectación prolongada del bien jurídico. Luego de consumado el delito, ese estado consumativo se prolonga en el tiempo. Y eso es lo que ocurre con los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad. La consumación ya tiene lugar o ya se logra con el primer instante en que la víctima es privada de su libertad. Pero la consumación se prolonga todo el tiempo que la víctima se encuentre secuestrada. Si la víctima se encuentra secuestrada 1 año, todo ese tiempo se estuvo consumando el delito, todo ese tiempo se estuvo proyectando, se estuvieron proyectando los efectos del delito, por eso se denominan delitos permanentes. Y además, los tipos penales también pueden haber sido tipificados en blanco. Las leyes penales en blanco, o los tipos penales en blanco, son aquellos que se caracterizan por estar incompletos, sino van a requerir un complemento, van a requerir un complemento, porque remiten a otra norma, a otro conjunto de normas, para poder completar la descripción legal. Es lo que ocurre con el caso del artículo 205 y 206 también del Código Penal, que consisten en la infracción de las medidas que tome una autoridad para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El artículo 206
consiste en la violación de leyes de policía sanitaria animal. Estos son todos tipos penales que están en blanco porque tenemos que completarlos, tenemos que remitirnos a otro ordenamiento para completar su contenido. El artículo 205 dice el que violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, y el 206 el que violare las reglas de policía sanitaria animal. No están en el Código Penal ni las medidas de las autoridades competentes para combatir la introducción o propagación de una epidemia. Tampoco están en el Código Penal las leyes de policía sanitaria animal, sino que tenemos que buscarlas en otro ordenamiento. Por eso se entiende que son leyes penales en blanco, porque remiten a otro ordenamiento en el cual tenemos que buscar el complemento y tenemos que buscar el cerramiento de ese tipo penal que se encuentra en blanco. ¿Por qué existen leyes penales en blanco? Existen por una técnica legislativa que obedece a la inconveniencia de petrificar en un código determinadas disposiciones. Por ejemplo, no son las mismas disposiciones de salud pública, no van a ser las mismas disposiciones de la autoridad competente en tiempos de COVID-19 que en tiempos normales. Por supuesto que van a ser distintas las disposiciones que van a dictar las autoridades competentes. Además, van a diferir respecto de la clase de enfermedad que se trate, de la forma de contagio. Entonces, todas esas disposiciones es muy inconveniente que tengamos que colocar, petrificar en el Código Penal, porque de lo contrario deberíamos reformar nuestro Código Penal cada vez que aparezca una nueva epidemia o una nueva enfermedad peligrosa para los animales, por ejemplo, en el caso del artículo 206. Por eso existen los tipos penales en blanco. Es una forma de legislar que permite no petrificar en un código, no hacer pétreas en un código determinadas disposiciones que van cambiando con el tiempo y que son muy mutables en el tiempo. Ese es el fundamento de la existencia de los tipos penales en blanco o tipos penales incompletos.